días a todas y a todos. Primero que nada, bueno, agradecer. Para mí la verdad que es un honor, la verdad un honor, una alegría estar hoy acá. Como bien lo decía antes, bueno, saludar en la figura de Andrés y de Elizabeth, la compañera Elizabeth Suárez, que hoy también nos acompaña a la invitación de la Intendencia por permitirnos este espacio. También agradecer al Centro de Cooperación Española que, bueno, tan amablemente nos ha recibido. Y bueno, creo que los compañeros, tanto Eliane como Claudio, han avanzado bastante en esta cuestión de la perspectiva afro-LGBT. A mí me interesaba hoy poder sumar un poquito, por un lado, a esta mirada en relación al movimiento afrodescendiente y de la diversidad sexual, y por otro lado compartir algunas prácticas vinculadas a las acciones afirmativas o la implementación de políticas públicas para el colectivo afrodescendiente y particularmente para el colectivo LGBT. Bueno, nada, primero también quería saludar, siempre saludamos a nuestros ancestros y a nuestras ancestras, a nuestros orishás, porque sin ellos no estaríamos hoy acá. Y como integrante de la agrupación Shango, justamente nosotros le pusimos Shango en honor al dios de la justicia, al dios del fuego, del trueno, de la percusión, una de las principales deidades de la cultura afro, particularmente yoruba, como un modo también de comenzar a pensar desde una perspectiva afrocéntrica. Algunos compañeros hablan de la afrogénesis, que tiene que ver con esto de, bueno, recuperar no solamente visibilizar, sino recuperar nuestra ancestralidad. Creo que es muy importante siempre reivindicar que nuestra historia no comenzó con la trata esclavista. Creo que eso es parte de una estrategia, como decían los compañeros, no solamente del poder hegemónico blanco, que tuvo mucho cuerpo en la academia o en los historiadores, por un lado, sino porque tiene que ver justamente con la construcción de nuestra identidad. Y también la perspectiva identitaria en esto de ser afrodescendiente, ser negro, ser negra, ser migrante, ser o tener una orientación sexual diferente, también siempre nos pone en juego, ¿no? A mí una de las cosas que me interpelaba muchísimo a partir de la invitación era desde qué lugar hablaba, ¿no? Porque la verdad que yo reivindico la identidad afrodescendiente como una identidad afrodiaspórica. Siempre, o particularmente en la Argentina, trabajamos para la visibilización del colectivo afrodescendiente y afroargentino, porque obviamente Argentina se ha mostrado como un país también blanco, básicamente eurocéntrico, al igual que Chile, por ejemplo, y que México, que últimamente está comenzando a visibilizar su población. Pero mi militancia, nací acá, mi militancia, mi ingreso al movimiento afro fue, bueno, justamente de la mano de Elizabeth y de Tania y las compañeras de Misangas, pero bueno, comencé siendo un militante del movimiento negro organizado con aquel encuentro, grupo de jóvenes afro. Y entrando en la militancia afrodescendiente, pudiendo entender el impacto del racismo, cómo funciona y cómo todo el tiempo el racismo y la ideología racista se va modificando, y nosotros tenemos que justamente pensar esa modificación y cómo nos posicionamos en ese sentido, también comencé a visibilizar y a reflexionar sobre la identidad sexual, ¿no? Y cómo identificarme como un varón negro, gay. También eso generaba toda una revolución al interior de mi familia, al interior de mi comunidad y al interior de las prácticas políticas que cada uno que desarrollaba. Pero bueno, creo que justamente de eso se trata, la interseccionalidad, vivir la diferencia, posicionarse en ese lugar y desde ahí poder aportar. En ese sentido me interesaba un poco, como planteaban los compañeros, una mirada también un poco general de cómo está el impacto de cómo vivimos o pensamos el impacto del racismo hoy, ¿no? Y el avance en ese sentido en relación a las políticas públicas. Y bueno, un poco la idea era compartir qué pasa en Brasil, por ejemplo, como bien lo trajo Claudio y Eliane. Uno de los primeros bastiones fundamentales en relación a las políticas de acciones afirmativas y las políticas focalizadas al colectivo afrodescendiente y también LGBT. Y justamente ayer mirábamos una noticia, ¿no? que la quiero traer porque contaba cómo, bueno, ahora se está desarrollando
Santa Catalina, en Florianópolis, el encuentro, el Copene Sur, ¿no? Que es el encuentro de investigadores negros y negras del sur brasileño. Ellos piden el apoyo al programa de becas, ¿no? Del gobierno, y no se lo dan porque la excusa es que solamente trabaja con una perspectiva étnica, ¿no? ¿Cómo usan un valor? O sea, nosotros decimos, bueno, justamente estamos buscando acciones afirmativas, con lo cual también discutimos y solicitamos recursos para realizar nuestras actividades, y uno de los argumentos es no porque solamente participan afrodescendientes, negros y negras, ¿no? Más allá de también poner justamente en cuestión el retroceso que está teniendo en relación a las políticas públicas y las acciones afirmativas, este golpe de Estado en relación a la presidenta Dilma Rousseff, ahora justamente, ¿no? la condena a Lula, que sobre todo el objetivo fundamental es que no acceda, ¿no? a poder nuevamente candidatearse. Y esto lo traigo porque justamente también Argentina está en un contexto muy similar primero de cambio de política de Estado. Creo que para nosotros no es diferente el signo político, y creo que el neoliberalismo y particularmente la derecha está avanzando de manera muy fuerte en todo lo que es la región, y eso claramente impacta en las políticas, pero también en nuestros cuerpos y en nuestras realidades. Nosotros veníamos de ingresar al Estado argentino en el marco de la ampliación de derechos de las políticas públicas, obviamente realizadas en el marco del kirchnerismo, que no solamente era una concepción política, un modo de generar la ampliación de derechos, sino justamente la idea que a nosotros nos parecía interesante es ver cómo se daba esa ampliación de derechos, ¿no? La ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la creación del Plan Nacional contra la Discriminación, el racismo y la xenofobia. Creo que son claras estrategias de ampliar derechos de manera inclusiva, ¿no? Que podemos dar distintos ejemplos de eso. Pero bueno, justamente con el cambio de gobierno y con el signo político, muchas de estas cuestiones que traía Claudio nuevamente comenzaron a tener cuerpo en la política argentina. Por lo menos hay un desmembramiento de las políticas sociales, un desmembramiento de las políticas educativas, de los programas que claramente impactaban concretamente en el desarrollo de nuestras comunidades y de los sectores más vulnerados. Y hoy tenemos un gobierno que claramente trabaja la perspectiva de orientación sexual e identidad de género y la perspectiva afro, para nosotros de un punto de vista solamente simbólico. Y esto es fundamental porque creo que es muy importante avanzar en la política del reconocimiento y de la visibilidad. De hecho, el diseño internacional para los afrodescendientes tiene esas tres consignas. Para nosotros son como un paradigma, ¿no? El reconocimiento, el desarrollo y el acceso a la justicia, ¿no? La justicia en general. Y un poco creo que avanzar ya de la perspectiva de la visibilidad es fundamental, avanzar ya a una política del reconocimiento y fortalecer sobre todo una política de desarrollo. Creo que ahí está la clave en relación a las políticas públicas. Bueno, obviamente Ecuador, Bolivia y Colombia siguen desarrollando ciertas estrategias en relación a la orientación sexual y la identidad de género, o una política afirmativa en relación también a lo afro. Pero bueno, por ejemplo, me interesaba compartir este proceso político de Piedad Córdoba, ¿no? Como una mujer negra que claramente también asumió y absorbió el discurso y la necesidad de visibilizar al colectivo LGBT, también afrodescendiente, y que ahora justamente comienza un proceso de inclusión en la campaña política, porque como bien lo decía Claudio, nosotros acá también estamos disputando poder, ¿no? Como movimiento afroorganizado estamos disputando poder, estamos exigiendo no solamente una política de cuota, sino yo iría un pasito más, creo que tendríamos que fortalecer una política de cupo, y eso me parece muy importante a la hora de pensar una acción focalizada para el colectivo afro-LGBT. Nosotros en la Argentina
un poco la estrategia que nos estamos dando tiene que ver con visibilizar y fomentar el reconocimiento de la presencia de la comunidad afrodescendiente en general, pero vinculado al movimiento de la diversidad sexual, visibilizamos la presencia de los afros LGBT, un poco aprendiendo de la articulación y del relacionamiento que hemos tenido históricamente con el movimiento afro-brasileño. Incorporamos esta visión y también con distintas organizaciones del colectivo uruguayo ya veníamos trabajando esta idea, ¿no? En un momento comenzamos a hablar de desidentidades como un proceso de romper con esta dinámica que, bueno, la teoría queer lo trae con mucha fuerza, romper con la política del estancamiento identitario y de pensar, bueno, no solamente las interacciones, sino justamente cómo uno puede fluir entre cada una de esas identidades particulares, bueno, de repensar eso. Y hoy estamos fuertemente focalizados en lo interesante de esta estrategia, visibilizar al colectivo afro-LGBT dentro del colectivo de la diversidad sexual como un colectivo que también reproduce prácticas racistas, clasistas y sexistas, y también impulsar un proceso de respeto y de promoción de los derechos y también obviamente de la visibilidad del colectivo afro-LGBT dentro de nuestra propia comunidad. Porque lamentablemente también, como claramente lo planteaban los compañeros, la comunidad afrodescendiente o el colectivo, para no entrar en debate comunidad-colectivo, el colectivo afrodescendiente también lamentablemente reproduce prácticas homofóbicas, transfóbicas y lesbofóbicas. Por eso digo que es fuerte para nosotros ese insulto de negro y puto, ¿no? Porque creo que justamente condensa no solamente toda la negatividad del concepto, ¿no?, de ser negro, de pensarse negro, de constituirse como negro, sino también este concepto de pensarse puto, puta. Bueno, y podemos ahí hacer un gran despliegue de todas las connotaciones de las cuales nos nombran. Pero lo que sí me parece importante es, bueno, reflexionar sobre la necesidad de ese cambio cultural, pero también ese cambio político de manera concreta en relación a las políticas públicas. Allí me parecía importante, bueno, recuperar, como decían los compañeros, creo que la perspectiva de juventud y género es fundamental para nosotros para pensar las acciones afirmativas. Creo que es fundamental, hoy, bueno, vemos compañeros que trabajan acá dentro de la Intendencia, dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Uruguay nuevamente se ha transformado en un bastión positivo de políticas públicas y de acciones afirmativas, ¿no? Creo que es central el avance que han tenido en relación a las leyes y a la promoción de leyes que, bueno, claramente tienen que ver con la mirada en la educación, en la cultura y ahora fuertemente pensar el impacto en el desarrollo social. Claramente también están desarrollando una política de cuota que creo que es fundamental y hemos visto justamente la tensión que implica generar una política de cuotas en un país que siempre promueve políticas universales. Así que creo que tenemos que fortalecer también las alianzas y las articulaciones de manera concreta, no solamente dentro del campo de las organizaciones sociales, que creo que también lo vamos a trabajar más adelante. Por eso para nosotros esta estrategia de la red afro-LGBT es fundamental. Primero porque nos vincula, obviamente, experiencias regionales, pero también, por ejemplo, en la Argentina, nosotros hablamos de la comunidad afro en la Argentina está fuertemente constituida por una superposición de diásporas, ¿no?, que se da particularmente allá. Obviamente están la presencia de los afroargentinos que históricamente han estado presentes, pero hay una fuerte presencia de afro-uruguayos, afro-brasileños, afro-colombianos, haitianos, negros, dominicanos, negros, cubanos, afro-colombianos. Y eso permite, por un lado, poner esta negritud en la calle, que es un poco lo que decía, ¿no? A nosotros nos discriminan por ser negros. O sea, en esto también de construirse afrodescendiente, nosotros hablamos del proceso de blanqueamiento que ha tenido la comunidad afroargentina y cómo el impacto del racismo hoy nos sigue mostrando que cuanto más negro, más prácticas de discriminación racial vivís, y sobre todo reafirmar esto de que nosotros somos pobres por ser negros.
negros. Y eso para nosotros sigue siendo la clave fundamental, porque la política de desarrollo para el colectivo afrodescendiente debe ser pensado en ese enclave. No hay transformación social, cultural y política que realmente no logre combatir la pobreza estructural de la cual nosotros venimos. Y creo que ese es el enclave, o por lo menos el piso del cual a nosotros nos interesa hablar. Si los estados no están dispuestos a generar una política pública focalizada que transforme las condiciones de exclusión, no es posible. El resto es básicamente una promoción social y simbólica. Si nosotros seguimos mirando si miramos al interior de nuestra comunidad y vemos que nuestras madres y nuestros padres siguen arrastrando esa pobreza estructural, que nuestros jóvenes y adolescentes siguen sumergidos en la pobreza y en la marginalidad estructural y que nuestros niños y niñas van a seguir en ese sentido, la verdad que allí vemos como el fracaso de las acciones afirmativas y de las políticas públicas en ese sentido. Por eso creemos que el diseño internacional para los afrodescendientes es fundamental para nosotros y sobre todo nos da en esto que les gusta tanto a los académicos, o esta cuestión de la inclusión de la variable étnico-racial desde una perspectiva de las estadísticas, ¿no? y de la formación de datos, la construcción de los datos, que Uruguay también es un referente fundamental, porque bueno, tiene la inclusión de la variable afro en los censos, ya viene desde el año de los 90, del 96 exactamente, y han avanzado mucho, ¿no? Han avanzado concretamente hasta la inclusión en las encuestas continuas de hogares, con lo cual tienen un desglose fundamental de los datos, cosas que aún no pasan en Argentina. Nosotros hemos ingresado como población al Censo Nacional de Hogares y Viviendas del año 2010, hacía 130 años que no se preguntaba, y hoy estamos trabajando, por suerte, hacia la inclusión del censo 2020. Y un logro bien interesante que lo venimos de construir desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es de donde trabajo, en una fuerte articulación con el movimiento afrodescendiente, es que en el próximo Censo Nacional se incluya la pregunta sobre afrodescendencia en un único formulario. Quiere decir que por primera vez en la Argentina, desde una perspectiva contemporánea, se va a barrer a los 40 millones de personas, de argentinos, y se les va a preguntar si es usted afrodescendiente o si tiene algún antepasado africano o negro. Con lo cual recién allí vamos a poder hacer los cruces que ustedes ya tienen, así como los brasileños, para identificar claramente, bueno, cuál es el nivel de desarrollo, de inclusión, bueno, todas las variables que no voy a, porque creo que todos sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Entonces es fundamental para nosotros que las estadísticas no solamente queden como un dato que nos muestra una realidad, sino cómo las políticas públicas se implementan de acorde a eso. Y allí quería hablar un poco de la política de cupo y cuota, ¿no? Porque para ir más a lo concreto y sobre todo para dialogar con ustedes que están justamente implementando los procesos de acciones afirmativas. Y decir que, bueno, que como es sabido, las sociedades también están más permeadas a trabajar de manera más fácil algunas cuestiones. Ahora está muy de moda y es prácticamente una obligación hablar del cupo, por ejemplo, para las personas trans, ¿no? Como una política afirmativa, cosa que a nosotros nos parece fundamental, porque no estamos impulsando acá una lucha de quién es más o menos discriminado, ¿no? O cómo no, entre los afro y las personas de diversidad sexual, particularmente las personas del colectivo trans, nos disputamos los pocos fondos que dan los estados para estas poblaciones. Sino se trata justamente de reconocer la importancia de pensar una política afirmativa que reconoce una vulnerabilidad dentro de un colectivo heterogéneo como es el colectivo de la diversidad sexual y diagnostica o visualiza que el colectivo trans, travesti, transexual y transgénero es la piedra angular para romper la exclusión.
Y ahí hay un consenso social de todos los gobiernos, de todos los estados, de todos los operadores públicos, ¿no? Creo que nadie dice estamos en contra de una política afirmativa o de cuota para la población travesti, transexual o transgénero. Ahora, cuando nosotros los afrodescendientes o los negros planteamos exactamente lo mismo, ahí comienza la tensión. Entonces creo que es un ejercicio importante porque ahí también se ve la fortaleza de las alianzas, ¿no? Creo que el colectivo de la diversidad sexual tiene una fuerte impregnancia dentro de las estructuras del Estado, que es lo que permite que hoy puedan desarrollar una política pública concreta y eficaz. Creo que no así los afrodescendientes, ¿no? Nosotros siempre decíamos, bueno, ya en los 2000 veíamos esta tensión de que los pocos afromilitantes íbamos a entrar a los estados a ayudar a la implementación de una política pública, y eso sigue siendo un problema hoy, ¿no? Pero bueno, no somos tantos y recién estamos entrando en ese primer estamento. A mí me pasa que la verdad que me convocan muchísimo para hablar como experto, como un activista reconocido, pero siempre tengo 3 no afro sobre mí, ¿no? En el tema de la jerarquía, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla muchísimo de la interculturalidad, ¿no? Como otro concepto que, bueno, nos contiene, ¿no? Desde una perspectiva básicamente neoliberal, porque, bueno, es muy interesante la interculturalidad porque es un concepto que construyó la academia para hablar de este diálogo, ¿no? Esta visión más integrada desde una perspectiva cultural diferente al, no sé, al crisol de razas, ¿no? Pero bueno, seguimos siendo subordinados, subalternos y nunca protagonistas de las propias acciones. Y creo que acá también hay otro campo de tensión vinculado a la implementación de una política pública que tiene que ver con la articulación interministerial, por ejemplo, ¿no? Muchas veces los equipos están... 5 minutos. Bueno. Entonces rápidamente me centro. Creo que es fundamental pensar la política de cuota y de cupo para la comunidad afrodescendiente y particularmente la política de cupo para la comunidad afro-LGBT. Nosotros impulsamos concretamente, o nuestro posicionamiento es, a una política de cuota, por ejemplo, para el colectivo travesti, transexual y transgénero, hay que forzarle una política de cupo para el colectivo afrodescendiente. Para nosotros es muy importante saber cuántas personas travestis, transexuales y transgénero que se autorreconocen afrodescendientes o negras son beneficiarias de las políticas para la colectividad o para el colectivo trans en el Uruguay, en la Argentina y en Brasil. Creo que es fundamental medir concretamente eso. Creo que es fundamental tener una política focalizada para el combate a la pobreza y la exclusión social. Creo que no solamente de una perspectiva de las bolsas o de las becas en términos de apoyo financiero, sino tenemos que pensar la perspectiva vinculada a la salud, a la educación, al trabajo y al acceso a la cultura. Creo que es fundamental que los equipos técnicos que trabajan particularmente la perspectiva afro y sobre todo LGBT, que quieren, digamos, pensar estas interseccionalidades, tienen que tener en cuenta por lo menos al menos estos 5 ejes en términos de política pública y sobre todo forzar para nosotros la inclusión de afrodescendientes en estos equipos. Creo que también es un desafío central porque producto de la marginación y de la exclusión, muchas veces hablan de que nos faltan herramientas técnicas para formar parte de esos equipos, ¿no? Y ahí creo que también acá Uruguay tiene un fuerte recorrido de lo que es la educación popular. Yo creo que hay que hacer una fuerte presión para reconocer la experiencia o la expertise que se viene desarrollando dentro de la comunidad afrodescendiente. Creo que también hay que hacer valer ese saber desde una perspectiva afrocéntrica, y no tenemos que tenerle miedo, porque una cosa es combatir el esencialismo
¿no? Desde una perspectiva de la construcción de la identidad, y otra cosa es tener una acción afirmativa, una política concreta de lucha contra el racismo estructural. Y sin nuestros cuerpos, sin nuestras presencias, no es posible, porque si no se va a seguir repitiendo lo mismo. Son blancos muy bien intencionados, muy bien formados, hablando para nuestra comunidad, trabajando por nuestra comunidad. Y allí creo que se vuelve a repetir esto del objeto de estudio. Quisiera también no olvidarme o poder claramente ponerlo, por ejemplo, en tensión de ciertos lugares que nos parece fundamental trabajar, que es, por ejemplo, el tema de los practicantes de las religiones de matriz afro. Creo que allí es donde nosotros, por un lado, encontramos muchas personas de la diversidad sexual que practican nuestros cultos, ¿no? Muchísimas de ellas son blancas, pero bueno, ahí también hay una construcción y una promoción de lo que es la cultura afro, ¿no? Y también hay muchos afros LGBT dentro de las religiones de matriz afro. Entonces creo que, como decían los compañeros, bueno, ¿dónde estamos? Bueno, la verdad que de diagnósticos estamos rodeados. Tenemos cientos de miles de diagnósticos de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 2 años, de ayer, y encima se siguen pensando en nuevos proyectos para diagnosticar la situación de la comunidad afrodescendiente. Así que creo que claramente ya hay una visión de dónde estamos, y creo que hoy el desafío está en justamente también los parceros, como nosotros decimos, estas personas técnicas no afro que trabajan la lucha contra el racismo, las políticas antidiscriminatorias, fortalecer el esfuerzo de incluir a las personas afrodescendientes. Ahí también me encantaría decir, porque los veo acá, Daniel, Ernesto, compañeros, bueno, obviamente Tania, Elizabeth y tantos otros compañeros militantes, creo que justamente es la hora de poder poner en valor nuestras experiencias dentro del movimiento afro y la articulación que tenemos con el movimiento de la diversidad sexual. Creo que nosotros como afros LGBT, por ejemplo, empezamos a trabajar en la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo en Argentina como un modo de justamente visibilizar, poner nuestros cuerpos en la calle, plantear distintas estrategias, pero también transformarnos en referentes políticos, concretamente en la materia, y construir con nuestros compañeros. Creo que esa estrategia acá también se viene dando, conocemos y de muy buena fuente, porque también participamos de lo que es la articulación de la marcha, ¿no? Y esas interacciones que se dan allí. Creo que ahora el desafío es a partir del Estado, tanto municipal como nacional, ¿no? No solamente por la inclusión de ustedes, sino por forzar la inclusión de otros y otras compañeros que también tienen formación, que también tienen experiencia, y que es muy importante que formen parte de estos equipos técnicos. Nosotros que tenemos, bueno, un fuerte recorrido en lo que es en el ámbito del Mercosur, la verdad que Brasil, con la política de cuota, logró impactar y logró cambiar hasta el color de las universidades. Uruguay, no sé qué pasa, que sigue, ¿no?, lento. Hoy nos decían, bueno, tenemos otros procesos, somos más lentos, buenísimo, pero ya es hora de realmente apurar un poco más este proceso. Sobre todo porque Argentina viene a la cola de, bueno, a la cola no debería decir, tipo, viene detrás o, bueno, un poquito más relegado en el avance y en el acceso a estos derechos, y Uruguay y Brasil son como referentes en ese sentido, así que me gustaría como dialogar más un poco de eso y presionar un poco más allí la inclusión. Y creo que también nos falta desde una perspectiva de los derechos humanos, y esto más como integrante y militante de la comunidad, poder trabajar más esta perspectiva afrocéntrica, ¿no? Yo creo que desde el arte se viene trabajando mucho, no solamente desde el arte y la cultura afro vinculada al candombe, sino también pensar un poco más esta afrogénesis, ¿no? Yo siempre vuelvo a este concepto de Oyumaré, que para mí es siempre, ¿no?, es algo que él o ella siempre nos ilumina. Oyumaré, dentro de la cultura yoruba, es una entidad que es dual, que 6 meses, tiene una preponderancia de una energía femenina, y los otros 6 meses tiene una preponderancia de una energía masculina.
su elemento, ¿no?, en la tierra es el arco iris, ¿no? Porque justamente el arco iris no solamente muestra esa diversidad de los colores, sino porque también cada uno de esos colores tiene una fuerza, una energía y una materialidad. Y yo creo que hay que justamente educar a los otros en ese sentido, pero también compartir y poner en valor nuestra cosmovisión. Entonces, encontrar en Shango esa fuerza, esa justicia, esa negritud, ese fuego que es importante que queme todo lo que ha sido mal creado, pero que construya. Creo que es importante volver a la energía de Oshumare y de Oshun, con esa dulzura, con esa riqueza, con esa vanidad, pero también con esa fortaleza negra, ¿no? Creo que aprendemos mucho de toda esa energía femenina, bueno, que ustedes, las mujeres negras que forman parte protagónica y mayoritaria del movimiento afro, siempre nos están enseñando y mostrando. Creo que también hay que poner en juego la fala de Ogún. Ogún, el dios del metal. Justamente su energía creadora, cuando la civilización el desarrollo de las civilizaciones descubre el uso del metal, y Ogún descubre el uso del metal, del corte, ¿no? Lo que eso implica, usarlo como un elemento también para la caza, pero para limpiar, ¿no?, para abrir, para cortar esa herida, para cazar. Es fundamental porque justamente él nos muestra la profundidad del corte. Y para nosotros hoy por hoy tenemos que ir justamente a esa raíz. Ya estamos formados, ya estamos capacitados, es hora de ser protagonistas de nuestra transformación. Es hora de que realmente las políticas públicas impacten en nuestra comunidad y que nosotros podamos ver esa transformación. Es fundamental que los compañeros y compañeras que hoy estamos en lugares de incidencia podamos, por un lado, denunciar el racismo institucional, pero por otro lado también podamos profundizar las prácticas antidiscriminatorias desde una perspectiva de los derechos humanos. Entonces creo que nada, hay un montón de cosas por hacer, pero creo que sobre todo hay un desafío de los estados de incluir estas miradas por un lado afrodiaspóricas, pero también interseccionadas, por decirlo de alguna manera, y darle la voz y el protagonismo a las y los afrodescendientes. Así que me gustaría seguir dialogando porque creo que es una instancia fundamental para hablar con los compañeros del Ministerio de Desarrollo Social, los compañeros de la Intendencia, los compañeros de Derechos Humanos, elemento fundamental para nosotros, y decir que, bueno, Argentina también viene posicionando la perspectiva afro, hemos coordinado la RAFRO en esta última presidencia pro tempore, ahora vamos hacia Brasil justamente con esta misma dinámica de exigir la implementación de acciones afirmativas que impacten de manera concreta y real en nuestro colectivo y que salgamos de la parte más diagnóstica. Así que creo que las estrategias de pensarnos juntos y juntas es fundamental. Vuelvo a agradecer la invitación y quedo ante la disposición. Muchas gracias.